Vivimos en un mundo donde todo parece estar al borde de un colapso emocional, una crítica mal expresada, un mensaje leído pero no respondido, una mirada despectiva, una fila demasiado larga, y de pronto una tormenta interna nos arrastra por completo. Pero, ¿qué nos hace tan vulnerables? ¿Por qué tantas personas, aparentemente fuertes por fuera, se derrumban ante los contratiempos más pequeños? La respuesta, según los maestros estoicos, no está en el mundo, sino dentro de nosotros. Epicteto ya nos advertía: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Eso significa que detrás de cada sacudida emocional hay una interpretación, y esa interpretación casi siempre es distorsionada, apresurada, impulsiva. La raíz del desorden emocional nace de la ilusión de que todo debería estar bajo nuestro control. Esperamos que el tráfico fluya, que los demás nos respeten, que el mundo nos comprenda, que todo encaje con perfección. Y cuando la realidad no responde a nuestras expectativas, surge la frustración, y con ella la ira, el resentimiento, la ansiedad. En el fondo, creamos un mundo interior idealizado y nos rebelamos contra el mundo real. Ese abismo entre lo que es y lo que quisiéramos que fuera es la fuente de gran parte de nuestro sufrimiento. Marco Aurelio, emperador y filósofo, enfrentó traiciones, guerras y pérdidas familiares, pero escribió en su diario íntimo: «El universo es cambio y la vida es opinión». Todo cambia, y todo lo que sentimos nace de cómo interpretamos ese cambio. Nos desequilibramos fácilmente porque nos aferramos a lo efímero. Nos aferramos a la idea de un control absoluto, de una estabilidad emocional, de una comodidad constante, y olvidamos que la naturaleza de la vida es movimiento, es incertidumbre, es flujo. Cuando nos resistimos a esto, entramos en conflicto con la realidad. La angustia nace de esa resistencia. Pero los estoicos nos invitan a invertir esa lógica. En lugar de luchar contra lo que no controlamos, debemos gobernar lo que sí está a nuestro alcance: nuestra mente, nuestras reacciones, nuestras decisiones. Y eso comienza con un cambio simple pero poderoso: la observación consciente, observar sin juzgar, respirar antes de reaccionar, cuestionar los propios pensamientos antes de sumergirse en ellos como si fueran verdades absolutas. ¿Cuántas veces una ofensa solo dolió porque creíste que era cierta? ¿Cuántas veces creció la ansiedad porque alimentaste escenarios que ni siquiera existían? La mayoría de las emociones destructivas no nacen de la realidad, sino de la imaginación. Creamos monstruos en la mente y luego intentamos huir de ellos. Séneca escribió que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y esa frase, incluso hoy, es un espejo del caos interior de millones. Pero hay un camino. El primer paso para dominar tus emociones es entender que no son enemigas, son mensajes. La ira puede ser señal de un límite invadido, la tristeza, un pedido de pausa, el miedo, una advertencia de prudencia. El problema surge cuando dejamos que esas emociones tomen el volante de nuestra vida. Cuando la emoción domina a la razón, perdemos claridad. Y sin claridad, somos presas fáciles de las reacciones impulsivas. Por eso los estoicos entrenaban su mente cada día, como un guerrero que afila su espada antes de la batalla. Sabían que la verdadera guerra no estaba afuera, sino dentro de sí mismos. Ser inquebrantable no es ser insensible. No se trata de reprimir emociones, sino de entender su raíz, acogerlas con lucidez y, sobre todo, no dejarse esclavizar por ellas. La solidez de una persona no está en su fuerza física, sino en su capacidad de mantenerse centrada, incluso cuando todo a su alrededor grita lo contrario. El autodominio no nace en un día. Se esculpe, como el mármol, en el roce diario con el caos. En cada momento en que eliges no reaccionar,
en cada pensamiento que cuestionas, en cada emoción que observas antes de actuar, te acercas a la libertad. Imagina despertar cada día con la claridad de que pase lo que pase allá afuera, siempre tendrás un territorio inviolable, inmune a las tormentas externas, donde reina la serenidad. Ese territorio existe y se llama voluntad interior. Epicteto, un esclavo liberado que se convirtió en uno de los mayores sabios de la antigüedad, nos entregó la clave de esa libertad. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Parece simple, pero esta distinción es una de las armas más poderosas jamás creadas contra el sufrimiento humano. Saber diferenciar lo que depende de ti de lo que no depende es el primer paso para volverse emocionalmente invencible, porque es justamente al intentar controlar lo incontrolable que comenzamos a enfermarnos por dentro. La mayor parte de nuestra ansiedad proviene del intento inconsciente de cambiar lo que está fuera de nuestro alcance, el estado de ánimo de otras personas, la opinión de los colegas, el rumbo de una conversación, el resultado de un examen, el comportamiento de un hijo, un pasado que ya fue o un futuro que aún no ha llegado. Nos debatimos, gritamos por dentro, cuestionamos al destino, y a cambio solo recibimos frustración, angustia y desgaste. Todo porque en el fondo olvidamos que el control absoluto es una ilusión. El único dominio real es el de uno mismo, tu mente, tu juicio, tu actitud, y eso nadie puede quitártelo. Marco Aurelio, emperador romano y discípulo del estoicismo, escribió durante campañas militares y momentos de profundo dolor: si está fuera de tu mente, está fuera de tu alcance. El mundo puede desmoronarse, las personas pueden traicionar, el caos puede gritar, pero tu mente, si está entrenada, puede permanecer inquebrantable. Y aquí está el punto: nadie nace con ese poder, se construye, se forja en el día a día, en las pequeñas decisiones, en los segundos entre un estímulo y una respuesta. La libertad comienza cuando dejas de malgastar energía intentando cambiar lo que no puede cambiarse, y pasas a invertir todo lo que tienes en lo que sí puede transformarse: tu actitud ante los hechos. No controlas el tráfico, pero controlas cómo respondes al retraso. No controlas lo que dicen los demás, pero decides cómo te afecta. No controlas la enfermedad que apareció, pero controlas cómo enfrentas el tratamiento. No controlas el fin de una relación, pero puedes controlar qué harás con ese dolor. Esta conciencia lo cambia todo, reorganiza tu mundo interior. La angustia da lugar a la aceptación, la desesperación se transforma en acción concreta, el odio se disuelve en lucidez. El estoico es aquel que ante una tragedia respira profundo, observa y actúa solo con base en lo que está a su alcance, y nada más. No hay espacio para el victimismo, no hay lugar para la ilusión del control. Solo existe la responsabilidad interior. Y esa responsabilidad es un poder que nadie puede arrebatarte. Epicteto usaba una metáfora poderosa: imagina un barco en el mar. No controlas los vientos, las corrientes, las tormentas, pero controlas las velas, el timón, la dirección. Mientras muchos maldicen el viento, el sabio ajusta las velas. Ese es el secreto de quienes permanecen firmes en medio del caos. No niegan el dolor. No ignoran la realidad, pero dominan lo único que realmente pueden controlar: la manera en que eligen vivir la experiencia. Y esa elección siempre está en tus manos. La práctica estoica nos invita cada día a hacer una revisión interior. Pregúntate ante cada desafío: ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, suelta. Suelta con coraje, con madurez, con humildad. Pero si la respuesta es sí, entonces asume, actúa, cambia, interven, sé protagonista.
Ese discernimiento, simple pero profundo, es la base de la verdadera libertad emocional. Sin él, somos hojas al viento. Con él, somos raíces firmes incluso en medio del vendaval. Dominar tus emociones exige, antes que nada, dominar tu enfoque. Y tu enfoque debe estar solo en aquello sobre lo que puedes actuar. El resto es ruido. El resto es distracción. El resto es el ego gritando por un poder que nunca tuvo. El ser humano inquebrantable es aquel que camina entre los escombros del mundo y aún así no pierde la dirección, porque sabe que la dirección está dentro y no fuera. ¿Alguna vez intentaste mantener la calma en medio del caos? ¿Alguna vez respiraste hondo cuando todo dentro de ti pedía una reacción? ¿Te diste cuenta de que la mayoría de las veces perdemos el control no porque el mundo nos provoque, sino porque nunca fuimos entrenados para dominar nuestro interior? La verdad es que nos educaron para dominar el mundo exterior, conquistar, acumular, ganar, pero nunca aprendimos a conquistarnos a nosotros mismos. Los estoicos lo sabían desde hace 2000 años. Y por eso desarrollaron una de las prácticas más poderosas de la filosofía antigua, la progairesis, el poder de elegir cómo reaccionar sin importar lo que ocurra a tu alrededor. La progairesis es, en esencia, tu núcleo inviolable de libertad. Epicteto decía que nadie puede quitarte tu capacidad de decidir cómo reaccionar. Pueden encarcelarte, insultarte, arrebatarte todo, pero jamás podrán arrebatar tu progairesis si la has fortalecido. Esa es la verdadera disciplina emocional. No se trata de reprimir sentimientos, no se trata de volverse frío o apático, se trata de entrenar la mente como un atleta entrena el cuerpo, con repetición, atención y enfoque. Cada vez que eliges no reaccionar de forma impulsiva, estás fortaleciendo ese músculo invisible llamado autocontrol. Cada vez que observas la emoción antes de actuar, te acercas un paso más a la verdadera libertad. Imagina que tus emociones son como nubes cargadas cruzando el cielo. Vienen, oscurecen el horizonte, a veces retumban, pero pasan. El problema aparece cuando crees que la nube es el cielo, cuando te identificas con la ira, la ansiedad o la frustración y actúas desde ese estado momentáneo, sin cuestionar, sin observar. El entrenamiento estoico consiste precisamente en observar, con atención, con presencia, con firmeza. Es como poner un centinela en la puerta de la mente. Nada entra sin ser examinado. Ninguna emoción gobierna sin ser interrogada. Pero ¿cómo se entrena esto en la práctica? La respuesta está en la rutina estoica. Comenzaban el día con meditaciones matutinas, anticipando los desafíos que podrían surgir. Marco Aurelio se escribía a sí mismo: «Hoy encontraré personas ingratas, egoístas, mentirosas, pero no pueden herirme, porque no comparto sus valores». Esta anticipación mental preparaba el espíritu para enfrentar el mundo con serenidad. Durante el día, practicaban la vigilancia constante de la mente, observaban sus pensamientos como quien observa una llama, y al final del día, revisaban sus acciones, sus fallos, sus conquistas interiores, no por culpa, sino por crecimiento, por responsabilidad. Entrenar el espíritu es volverse consciente de cada pequeña elección. Es elegir no responder al insulto. Es elegir mantener la dignidad incluso frente a la injusticia. Es respirar cuando la mente quiere gritar. Es detenerse cuando el impulso quiere arrollarlo todo. Es escribir sobre uno mismo, no para que otros lo lean, sino para verse con mayor claridad. Séneca decía que el alma necesita un espejo, y ese espejo es el autoanálisis diario. Sin él, caminamos a ciegas. Con él, vemos incluso en la oscuridad. La disciplina emocional no es un don, es una construcción, un trabajo constante. Es tallar el mármol bruto de la impulsividad
hasta revelar la estatua serena de la sabiduría. Y como toda escultura requiere tiempo, paciencia, persistencia, en los momentos más difíciles, cuando todo en ti clame por reactividad, recuerda, ese es el campo de entrenamiento. Es en ese campo donde se forjan los inquebrantables, no en los días tranquilos, sino en las tormentas. El verdadero guerrero estoico no es el que nunca siente, sino el que siente y aún así elige con sabiduría, que es tomado por la ira, pero decide no herir, que es envuelto por la tristeza, pero no se ahoga, que siente miedo, pero camina, porque aprendió que la emoción es una ola, pero el alma entrenada es la roca. Y ninguna ola, por fuerte que sea, puede mover una roca que conoce su base. Pocas fuerzas son tan destructivas como la necesidad constante de validación. Vivimos en una época en la que sentirse ofendido se ha vuelto casi una adicción emocional, y aún más peligrosamente, un mecanismo automático. Basta una palabra fuera de tono, un comentario desubicado, un gesto ambiguo, y ahí estamos, dominados por la sensación de injusticia, tratando de reparar una supuesta ofensa, exigiendo explicaciones, reclamando respeto. Pero detente y piensa. ¿De dónde viene esa urgencia por sentirse herido? ¿Quién sufre realmente cuando se permite ser ofendido? La verdad es dura, pero liberadora. El ofendido sufre no por lo que se le dijo, sino por lo que creyó que era verdad. Lo que duele en realidad no es la crítica ajena, es lo que revela sobre tu propia inseguridad. Epicteto, con su visión quirúrgica de la mente humana, decía: si alguien dice algo falso sobre ti, ¿por qué ofenderse? Y si es cierto, ¿por qué ofenderse? En otras palabras, la ofensa solo encuentra morada en quien la acoge. El insulto es una flecha lanzada, pero tú decides si alcanza el blanco. Y ese blanco casi siempre es el ego inflamado. La vanidad emocional es la trampa que nos hace creer que el mundo nos debe respeto, reconocimiento, afecto. Y cuando eso no se nos entrega de la forma que esperamos, reaccionamos como un niño contrariado. Pero el sabio no se mueve por ofensas. Las observa con compasión, sabe que solo se hiere quien se aferra. Marco Aurelio escribió que la mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño. Esa frase encierra una verdad transformadora. La verdadera fuerza está en mantenerse centrado mientras todo a tu alrededor intenta desestabilizarte. Cuando te sientes ofendido, le entregas el poder al otro. Transformas la palabra de alguien en un decreto sobre tu valor. Pero la identidad del estoico no se moldea con las opiniones ajenas. Se esculpe con razón, claridad y autodeterminación. El hombre ofendido es esclavo de la imagen que desea proteger. El hombre libre es quien sabe quién es y no necesita demostrar nada a nadie. Pero atención, no confundas honor con vanidad. No confundas dignidad con orgullo herido. Defenderse de una injusticia real es sabiduría. Reaccionar constantemente ante cada crítica es debilidad disfrazada de nobleza. El estoico elige con cuidado sus batallas emocionales. No anda por ahí corrigiendo cada malentendido, cada ruido, cada opinión equivocada sobre él. Sabe que el tiempo revela, el carácter sostiene y la verdad permanece. No es necesario gritar, no es necesario justificarse, basta vivir con coherencia. Y cuando lleguen las piedras, porque llegarán, no se inclina, camina, porque lo que está en juego no es lo que los demás piensan de ti, es lo que tú decides hacer con lo que piensan. La vanidad emocional es una prisión de oro. Nos hace parecer fuertes, pero por dentro estamos encadenados. Cada elogio nos infla, cada crítica nos destruye. Es una montaña rusa de autoestima inestable. Pero hay una salida. La salida es desapegarse del papel de víctima. Es aceptar que las personas se equivocan, que hablan sin pensar, que proyectan sus sombras, y que eso no tiene nada que ver contigo.
El ofendido crónico cree que todo es personal. El sabio sabe que casi nada lo es. Quien te hiere, muchas veces, solo está revelando su propio caos. Y tú tienes dos opciones: absorber o observar, reaccionar o reflexionar, herirte o liberarte. Séneca, con su lucidez inquebrantable, nos advierte: es una tontería sufrir antes de tiempo, y aún más por simples palabras. No fuiste hecho para ser esclavo de los comentarios, fuiste hecho para ser dueño de tu alma. La ofensa no es un hecho, es una interpretación, y esa interpretación puede elegirse. A partir de hoy, cada vez que algo te hiera, pregúntate: ¿esto realmente importa? Si la respuesta viene del ego, respira. Si viene de la razón, actúa con firmeza. Pero nunca, jamás, entregues tu paz a manos de otros. Imagina un castillo antiguo, construido con piedras milenarias, rodeado de murallas altas y portones reforzados. Está en la cima de una colina. A su alrededor, el mundo puede derrumbarse. Los ejércitos pueden marchar, las tormentas destruir aldeas, los incendios consumir bosques. Pero ese castillo, sólido, silencioso, inquebrantable, permanece firme. Ahora entiende esto: ese castillo existe dentro de ti. Y los estoicos lo llamaban la ciudadela interior, una metáfora poderosa para describir el lugar donde habita tu esencia, tu razón, tu centro. Un espacio que no puede ser invadido a menos que tú mismo abras los portones. La verdadera libertad emocional nace cuando eliges vivir allí, y no en las calles ruidosas de la aprobación ajena, del deseo incontrolable o del miedo irracional. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribió en su diario: las personas buscan retiros en las montañas, en el campo, en el mar, pero el mayor refugio está dentro de uno mismo. Sabía que ningún lugar externo es realmente seguro si la mente está en guerra, y que ningún sitio es hostil si el alma está en paz. Por eso, el estoico construye su fortaleza interior, piedra por piedra, pensamiento por pensamiento, decisión por decisión. Refuerza sus muros con razón, disciplina y virtud. No depende de las circunstancias para estar bien. Decide estar bien, a pesar de las circunstancias, pero esa construcción exige esfuerzo. Comienza con autoconocimiento profundo. Debes entender qué te desestabiliza. ¿Cuáles son los disparadores que aún abren grietas en tus murallas? ¿Un tono de voz? ¿Una pérdida repentina? ¿El rechazo? ¿La injusticia? Al identificar esas fragilidades, no te condenas, te preparas. Un buen constructor conoce cada falla en su obra. Y por eso, refuerza los cimientos. Ser fuerte no es nunca tambalear, es saber dónde aún flaqueas y trabajar en ello con humildad y firmeza. Esa ciudadela es también el espacio donde te encuentras con tus principios más elevados. El estoico no actúa según lo que siente, sino según lo que es correcto. Tiene un código interno, sabe lo que valora, y cuando el mundo intenta arrastrarlo al caos, regresa a ese código. Se recuerda a sí mismo: solo soy responsable de mis propias acciones. Ese recuerdo es como una antorcha en la oscuridad. Ilumina el camino, calienta el alma, aleja a los monstruos internos. Sin ese código, cualquier viento te derrumba. Con él, hasta el huracán te respeta. Construir esa fortaleza también implica visualización consciente. Marco Aurelio la practicaba. Antes de enfrentar el día, imaginaba todo lo que podía salir mal. Personas groseras, decepciones, pérdidas. Pero no lo hacía para sufrir por adelantado. Lo hacía para que cuando llegara el caos, su mente ya estuviera preparada. Era como ensayar la serenidad antes de la batalla. Esta práctica se llama premeditatio malorum, la premeditación de los males. No es pesimismo, es estrategia, es refuerzo mental, es el arte de estar preparado para todo y dominado por nada.
¿Y qué sostiene esa fortaleza en los peores días? La conciencia de que todo lo esencial está dentro. Puedes perder dinero, estatus, relaciones, poder, pero si no te pierdes a ti mismo, sigues estando completo. Séneca escribió: quien depende de la suerte para tener paz, está condenado a una guerra eterna. Por eso, el estoico no construye su casa sobre la arena de las circunstancias. Cava profundo, echa raíces en valores atemporales, coraje, templanza, justicia, sabiduría, valores que no cambian con el viento, que no se derrumban con las noticias, que no ceden ante el miedo. Una vez erigida, esa fortaleza se convierte en un faro. Te conviertes en referencia para los que están a la deriva. Tu presencia se vuelve paz, tu actitud un ejemplo, tu calma una brújula. El mundo seguirá siendo el mismo, impredecible, imperfecto, inestable. Pero tú serás distinto, serás roca en medio de la corriente. Y esa roca no se forma por accidente. Se forma con cada pensamiento que decides no alimentar, con cada emoción que eliges observar en lugar de seguir, con cada momento en que eliges actuar como quien ya entendió. La verdadera fuerza no está en controlar el mundo, sino en dominarse a sí mismo. El miedo, esa fuerza primitiva, silenciosa y dominante que habita en todos nosotros, se disfraza de prudencia, se esconde detrás de la ansiedad, se disfraza de perfeccionismo. Pero en el fondo, es él, el miedo, quien dirige gran parte de las decisiones humanas. Miedo a fracasar, miedo a perder, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente, miedo a lo desconocido y por encima de todos, el miedo a la muerte. El miedo es como una sombra que crece cuando se apaga la luz de la razón, pero los estoicos miraron esa sombra de frente, no la negaron, la estudiaron y en lugar de huir, aprendieron a convertir el miedo en maestro. Epicteto nos entrega una clave desconcertante. No es la muerte lo que debe asustarnos, sino el miedo a la muerte. Es decir, el problema no está en los hechos inevitables de la vida, sino en la forma en que los vivimos. El miedo nace del intento de controlar lo incontrolable. Es el eco de nuestra fragilidad ante el destino, pero en lugar de ser vencido por la fuerza, el miedo debe ser comprendido, porque donde hay miedo, hay apego, y donde hay apego, hay sufrimiento. El estoico no busca eliminar el miedo, sino iluminarlo. Camina hacia él con lucidez, porque sabe que lo que más tememos es justamente lo que más necesitamos enfrentar para liberarnos. Séneca nos enseña que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. ¿Cuántas noches mal dormidas por situaciones que nunca ocurrieron? ¿Cuántas decisiones paralizadas por monstruos creados solo en la mente? ¿Cuántas oportunidades enterradas por la suposición de un fracaso futuro? El miedo es un excelente guionista de tragedias y la mente un escenario obediente, pero la práctica estoica rompe ese ciclo, nos invita a traer la razón al centro de la escena, a preguntarnos: ¿esto es un hecho o una suposición? ¿Esto está bajo mi control o no? Estas preguntas son linternas en la oscuridad del miedo. Nos devuelven el protagonismo. Marco Aurelio enfrentó batallas sangrientas, epidemias, traiciones políticas, y aún así escribió con serenidad: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Compréndelo y encontrarás fuerza. Él comprendía que el miedo se esconde donde falta claridad, y por eso cultivaba la mente como quien cuida un jardín, arrancando malas hierbas, eligiendo los pensamientos con cuidado, meditando sobre la impermanencia de todo. El estoico abraza la mortalidad no como una tragedia, sino como una liberación. Mira a la muerte cada día, y es precisamente por eso que vive con más intensidad, coraje y presencia. Pero ¿cómo en la práctica transformar el miedo en poder? Primero, nombrándolo. El miedo no soporta la verdad. Dile: te veo. Yo tengo miedo de fracasar.
Tengo miedo de quedarme solo. Tengo miedo de perderlo todo. Nombrar es sacar al miedo de la oscuridad. Luego, desafíalo con la razón. Pregunta, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y si eso sucede, ¿puedo con ello? Casi siempre la respuesta será sí, porque eres más fuerte de lo que crees, porque dentro de ti arde una llama que nunca se apaga, la llama de la resistencia, de la adaptación, de la superación. Después, entrénate en la exposición gradual. El estoico no huye del malestar, lo busca, ayuna para recordar que puede vivir con menos. Duerme en el suelo para recordar que el lujo no lo domina. Se expone al frío, al hambre, al silencio, a la crítica, no por masoquismo, sino por sabiduría, porque sabe que la vida real exigirá resiliencia. Y cuanto más te prepares voluntariamente, menos poder tendrá el miedo sobre ti. Así es como el pavor se transforma en poder, por la familiaridad, por el ensayo, por la valentía activa. No esa que nace de la ausencia de miedo, sino la que surge cuando, a pesar del miedo, sigues avanzando. ¿Quieres volverte inquebrantable? Entonces mira aquello que más temes y avanza, un paso por día, un pensamiento a la vez, una victoria silenciosa tras otra, porque el miedo, cuando se enfrenta con conciencia, se convierte en aliado. Señala dónde necesitas crecer, muestra dónde aún estás encadenado, revela dónde vive tu próxima libertad. Y esa libertad comienza cuando comprendes que el miedo nunca será más grande que tu decisión de no dejarte dominar por él. Imagina que pudieras mirar cada acontecimiento de tu vida, los buenos, los malos, los inesperados, y decir con el corazón pleno, lo acepto, no solo lo soporto, lo amo. Ese es el núcleo de una de las ideas más transformadoras de la filosofía estoica. Amor fati, amar el destino, no como resignación apática, sino como un acto de valentía profunda, como un pacto con lo real. Los estoicos no predicaban el conformismo, no decían acepta todo y deja de luchar, decían lucha donde tienes poder y acepta con dignidad lo que está más allá de tu fuerza, y más aún, transforma esa aceptación en fuente de fuerza. Ama lo que es, no solo lo que te gustaría que fuera. Nietzsche, siglos después de los estoicos, rescató este concepto y lo encendió en llamas. Amor fati, que esta sea mi fórmula para la grandeza, no querer nada distinto, ni hacia adelante ni hacia atrás, ni por toda la eternidad. No solo soportar lo necesario, sino amarlo. Esta postura es un golpe mortal al victimismo moderno, porque exige madurez, exige la trascendencia del ego, exige entrega sin rendición. No te estás rindiendo ante el dolor, estás bailando con él. No estás aceptando el fracaso por debilidad, estás integrando la experiencia como parte de tu fortaleza. Pero ¿qué significa en la práctica vivir el amor fati? Significa acoger lo inesperado con presencia. Significa mirar la pérdida y preguntar, ¿qué me está enseñando esto? Significa aceptar la demora, el no, el silencio, la quiebra, la enfermedad, la muerte, como elementos legítimos de la vida, no como errores del universo. El amor fati es la visión del todo. Es comprender que incluso aquello que hoy hiere puede ser, más adelante, el cimiento de algo más fuerte dentro de ti. Es entender que no existe vida humana sin dolor, sin caos, sin cambio. Y si eso es inevitable, lo más sabio es volverse íntimo de lo inevitable. Marco Aurelio, en medio de la peste, la guerra y el luto, escribió: la naturaleza del universo no trae nada que no sea para el bien común. Si esto ocurrió, es porque debía ocurrir. No era ingenuo, era profundamente sabio. Sabía que luchar contra lo que ya es, contra lo que ya ocurrió, es el camino más corto hacia la locura, pero aceptar, integrar y crecer con ello, ese es el camino hacia la trascendencia. Y aquí está el secreto.
No tienes que gustarte de lo que sucede, pero puedes elegir amarlo como parte de tu evolución. La aceptación activa no es pasividad, es lucidez. Aceptas lo que no puedes cambiar y cambias lo que no debe permanecer. Acoges el dolor y lo transformas en claridad y la conviertes en madurez. Esa es la alquimia del amor fati, la capacidad de extraer oro del barro, luz de la oscuridad, sentido de la pérdida. El estoico no busca un mundo ideal, vive en el mundo real con los ojos abiertos, y por eso mismo es tan poderoso, porque donde otros se agitan, él respira, donde otros maldicen, él reflexiona, donde otros se rinden, él actúa con conciencia. ¿Quieres un ejercicio estoico simple y profundo? Cada mañana, al despertar, dite a ti mismo: hoy ocurrirá solo lo que debe ocurrir, y yo elijo amar todo eso. Y por la noche, al revisar tu día, mira incluso el dolor con gratitud. Esto me hizo más fuerte, esto me reveló algo, esto pulió mi espíritu. Con el tiempo, notarás que ya nada te saca de tu centro, ni traiciones, ni pérdidas, ni fracasos, porque ya no eres esclavo de la expectativa. Te has convertido en aliado de la realidad. Hay un instante, casi imperceptible, entre lo que sucede y lo que haces con ello, entre la palabra que hiere y la respuesta que eliges, entre el dolor que llega y el significado que le das. Ese espacio, ese segundo sagrado, es donde habita toda tu libertad. Es donde el hombre común reacciona y el hombre estoico decide. El dominio emocional no se construye solo con meditación, lecturas o filosofía. Se manifiesta, por encima de todo, en la práctica de la hora. En los momentos en que estás presionado, ofendido, amenazado, desafiado, y aún así eliges la calma, el silencio y la acción consciente. Epicteto decía: cuando algo sucede, la perturbación no proviene del hecho en sí, sino de tu juicio sobre él. ¿Y cómo juzgamos algo? En el calor del momento, el primer impulso suele ser emocional, impulsivo, automático. La mente, llena de patrones antiguos, toma el control y nos arrastra hacia respuestas que luego lamentamos haber dado. Por eso los estoicos desarrollaron prácticas para lidiar con las emociones en tiempo real. Técnicas simples pero poderosas, que interrumpen el flujo de la reactividad y devuelven el control a la conciencia. Y entre todas esas prácticas, 3 destacan como pilares de un espíritu entrenado: silencio, respiración y acción lúcida. El que más silencio es el arte de no responder a la velocidad de la emoción. Es el escudo de la sabiduría. Cuando guardas silencio, no estás evitando. Estás preparándote. Estás escuchando lo que hay detrás de las palabras, del gesto, de la tensión. Estás reconectándote con tu ciudadela interior. ¿Cuántos conflictos podrían evitarse con solo unos segundos de silencio? ¿Cuántas palabras dichas con ira fueron solo ecos del propio dolor? El estoico entiende que el silencio es una elección activa, un terreno fértil donde florece la razón, y más aún es un signo de fortaleza, porque solo quien se posee a sí mismo soporta el vacío sin necesidad de llenarlo con impulsos. La respiración, por su parte, es el punto de contacto entre el cuerpo y el alma. Es el botón secreto del sistema nervioso. Cuando respiras profundamente, algo cambia. La tormenta se calma, la sangre fluye con más suavidad. La claridad regresa. Los estoicos usaban la respiración como ancla. Inhalaban profundamente, retenían el aire, exhalaban con lentitud, y en ese pequeño ritual disipaban la niebla de la emoción descontrolada. La respiración consciente es un recordatorio físico de que tú estás al mando. Incluso cuando todo alrededor parece perdido, incluso cuando el corazón se acelera, incluso cuando los músculos se tensan, respirar es una forma de decir: estoy aquí, estoy completo, elijo lo que viene ahora. Y entonces llega la
Acción lúcida. Después del silencio y la respiración, el estoico no se queda inmóvil. Actúa, pero actúa con dirección, con firmeza, con intención. No se mueve por venganza, por ego o por miedo. Se mueve con razón, con justicia, con virtud. Marco Aurelio enfrentaba decisiones que podían costar miles de vidas, y aún así escribió: «La mejor venganza es no parecerse a tu agresor». Actuaba, pero con propósito, con serenidad. La acción lúcida es el fruto de la disciplina interior. No es ausencia de emoción canalizada, es valentía sin agresión, es firmeza sin brutalidad, es claridad en medio del fuego. Estas tres prácticas, silencio, respiración y acción, están al alcance de todos. No requieren maestros, templos ni libros, solo atención y compromiso con tu propia evolución. Cada vez que eliges el silencio en lugar del grito, la respiración en lugar de la explosión, la acción en lugar de la reacción, estás puliendo tu alma. Estás construyendo, piedra a piedra, tu versión inquebrantable. Y no te engañes, el mundo te pondrá a prueba, te provocará, tocará tus heridas, pero cada prueba será una oportunidad de práctica, y la práctica hace al maestro, el maestro de sí mismo, el dolor, ese visitante inevitable de la existencia humana, esa presencia que tarde o temprano llama a la puerta del alma, con o sin invitación, con o sin aviso. Puede llegar en forma de pérdida, rechazo, enfermedad, fracaso, injusticia. Y cuando llega, arrastra consigo las certezas, los planes, la estabilidad. Nos desarma, nos rompe y aún así encierra uno de los mayores paradojas de la vida. Es precisamente el dolor el que tiene el poder de hacernos más fuertes, más lúcidos, más virtuosos. Los estoicos lo sabían, y por eso no huían del sufrimiento, lo miraban a los ojos y lo convertían en maestro. Séneca, quizás el más poético de los estoicos, escribió: «Ningún hombre se vuelve extraordinario viviendo entre el confort y el placer. Son las pruebas las que revelan quiénes somos». Y sabía de lo que hablaba. Falsamente acusado, exiliado, presionado a quitarse la vida, su biografía es un himno a la dignidad frente al dolor. No negó el sufrimiento, lo sublimó. Transformó la agonía en reflexión, la pérdida en sabiduría, la muerte en legado. Y eso es lo que nos enseñan los estoicos. El dolor no tiene por qué ser un final, puede ser un comienzo. El dolor tiene un lenguaje propio, muestra lo que realmente importa. Silencia el ruido, desmonta el ego, revela las máscaras. Cuando todo va bien, es fácil mantener la pose, hablar bonito, parecer equilibrado, pero es en el abismo donde se pone a prueba el alma. Es en la pérdida donde aparece la verdad. Es en la crisis donde la virtud brilla o se desmorona. El sufrimiento, cuando se encara con ojos estoicos, se convierte en una forja, como el fuego que endurece el acero, como el cincel que esculpe el mármol. Entras en él como materia bruta y sales como esencia pulida. Pero atención, no se trata de romantizar el dolor. Los estoicos no eran masoquistas, no buscaban el sufrimiento, pero cuando llegaba, y siempre llega, lo utilizaban, extraían fuerza de él. Sabían que el valor de una vida no está en evitar el dolor, sino en saber qué hacer con él cuando llega. Y llegará. Porque vivir es exponerse, es amar, arriesgar, intentar, perder. Y cada vez que atraviesas un valle oscuro, descubres un poco más de tu propia profundidad, de tu propia fuerza, de tu verdadera identidad. Epicteto nació esclavo, fue torturado, vivió con el cuerpo debilitado y aún así enseñaba con firmeza: ningún dolor es mayor que tu capacidad de enfrentarlo. Entendía que el sufrimiento es real, pero también es pasajero, y que el espíritu humano, cuando se alimenta de razón y valentía, es más grande que cualquier tragedia.
Los estoicos no esperaban a que el dolor pasara para reencontrar la paz. Cultivaban la paz dentro del dolor, porque sabían que la serenidad no depende de la ausencia de sufrimiento, sino de la presencia de conciencia. ¿Quieres volverte inquebrantable? Entonces acepta este hecho. Habrá dolor, pero tú puedes elegir qué hará de ti. Puedes entregarte a la amargura o permitir que te purifique. Puedes victimizarte o puedes crecer. Puedes mirar al cielo con desesperación o cavar dentro de ti la respuesta. Y esa respuesta, en el estoicismo, siempre vendrá con una pregunta. ¿Qué virtud puedo practicar ahora? ¿Coraje? ¿Paciencia? ¿Resiliencia? ¿Humildad? ¿Gratitud? Cada dolor es una invitación a elevar el nivel de tu ser. Y el tiempo, el tiempo, es aliado de quienes atraviesan el dolor con sabiduría, porque todo pasa, todo cambia. Lo que hoy te consume, mañana puede ser la cicatriz que te embellece. El dolor que hoy quema, luego ilumina. El sufrimiento que hoy parece insoportable, mañana será la semilla de una paz inquebrantable. Pero solo si no desperdicias el sufrimiento, solo si eliges crecer a partir de él, solo si confías en que existe una fuerza mayor dentro de ti, una fuerza que quizás solo descubras cuando todo parezca derrumbarse. Pocas cosas tienen tanto poder para sacarnos de nuestro centro como las relaciones humanas. Podemos ser maestros de la lógica, disciplinados en el trabajo, fuertes frente al dolor físico, pero basta una palabra de alguien que amamos, un silencio inesperado, una crítica de alguien cercano, y todo nuestro mundo interior se tambalea. La razón da paso al impulso. La claridad se disuelve en angustia. El orgullo responde antes de que el alma entienda. Es en ese terreno inestable de las relaciones humanas donde se forja el verdadero estoico. No como alguien frío o distante, sino como alguien que ama sin ser dominado, que se entrega sin anularse, que comprende sin perderse. Marco Aurelio, que convivió con traiciones dentro de su propia corte, escribió: «Al despertar por la mañana, piensa que encontrarás personas ingratas, arrogantes, deshonestas, envidiosas, maliciosas». Y aún así, eligió no contaminarse por ellas. Comprendía que el comportamiento ajeno no refleja nuestro valor, sino el mundo interno de cada uno. Esa lucidez es el escudo del estoico. Saber que lo que hace el otro habla de él, y lo que haces tú, en respuesta, habla de ti. En las relaciones proyectamos y nos decepcionamos, esperamos y sufrimos, amamos y a veces nos perdemos. Pero el estoico aprende a amar con responsabilidad emocional. No ama esperando retribución, aceptación o reciprocidad como condición para su paz. Ama porque amar es virtud, no carencia. Perdona no por debilidad, sino por sabiduría, porque entiende que el resentimiento es una prisión que él mismo puede abrir o cerrar. No busca controlar al otro, sino dominar su propio corazón, especialmente cuando está herido. ¿Y qué decir de la ira, de la envidia, de la decepción? Son emociones legítimas, pero peligrosas cuando toman el mando. La ira, por ejemplo, puede ser un incendio, pero también puede ser una antorcha si se dirige con sabiduría. El estoico observa la emoción surgir y se pregunta: ¿esto me lleva a la justicia o a la venganza? Sabe que las peores decisiones se toman en medio del rencor. Por eso practica el distanciamiento emocional, no alejarse de las personas, sino del caos mental que pueden causar. Un paso atrás, una respiración, un silencio, y la claridad regresa. En los vínculos afectivos, el estoico también entiende que la impermanencia es la norma. Las personas cambian, los sentimientos oscilan, los lazos se rompen, y eso no es tragedia, es naturaleza. Epicteto decía: ¿amas una copa de cristal? Recuerda que es frágil. Y con las personas lo mismo se aplica.
Amar es recordar lo transitorio y aún así elegir estar presente, sin ilusiones, sin garantías, sin apegos que enferman, solo entrega consciente, gratitud por el instante, desapego maduro, porque el amor verdadero no exige posesión, florece en el suelo de la libertad, y cuando nos traicionan, nos abandonan, nos faltan al respeto, el impulso grita por justicia, por reacción, por venganza. Pero el estoico escucha ese grito y pregunta, ¿esto me eleva o me rebaja? Sabe que la verdadera justicia comienza con el autodominio, que a veces la respuesta más poderosa es el silencio, que hay más fuerza en quien se retira en paz que en quien grita con furia. No ignora el dolor, lo honra, pero elige crecer a partir de él, no vengarse por causa de él. La vida está hecha de encuentros y despedidas, de lazos que sanan y otros que hieren, de conexiones que nos elevan y otras que nos ponen a prueba. El estoico transita todas ellas con dignidad, porque su valor no depende de la opinión ajena. Su paz no está en la armonía del otro. Su amor no está condicionado a la aceptación externa. Ha construido su ciudadela interior y aún en los momentos más turbulentos de las relaciones humanas, permanece entero. Y entonces llega el momento en que todo se derrumba. El suelo que parecía firme se agrieta. La rutina que parecía segura se rompe, los vínculos se tambalean, la salud falla, el futuro se vuelve humo. ¿Y qué hacer cuando llega el caos? Cuando la vida no solo amenaza, sino que golpea. Es en esos momentos, no en los días tranquilos, cuando se revela el verdadero estoico. Porque cualquiera puede parecer fuerte cuando el mar está en calma, pero solo el espíritu entrenado permanece firme cuando la tormenta devora el horizonte. Y no se trata de negar el caos, se trata de ser el orden dentro de él. Marco Aurelio, en medio de pestes, traiciones políticas y guerras fronterizas, escribió: «La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella». No lo decía desde la comodidad de un palacio. Lo decía con las manos manchadas de responsabilidad, con el peso de un imperio sobre los hombros. Y aún así, mantenía la mente clara, porque entendía que el mundo puede arder, pero si el alma está serena, ningún incendio puede consumir lo esencial. Mantener la calma en el caos es una habilidad, y como toda habilidad, se entrena. El estoico comienza ese entrenamiento cada día. Se levanta ya preparado para lo inesperado. No se sorprende por el fallo, el ataque, la caída. Ya los ha contemplado, ya los ha meditado, ya los ha anticipado. No es pesimismo, es preparación emocional. El caos solo desestructura a quien fue engañado por la ilusión de la permanencia, a quien pensaba que todo duraría, a quien creía tener control total. El estoico, en cambio, vive en paz, precisamente porque aceptó, desde el principio, la imprevisibilidad de la vida. Pero ¿qué hacer cuando el caos ya llegó? Cuando ya no hay tiempo de prepararse, cuando el huracán ya te ha envuelto. La respuesta estoica comienza siempre con una pausa, un silencio, un retorno al centro. Respira, pregúntate, ¿qué está bajo mi control ahora mismo? Y actúa sobre eso, solo eso. El caos es grande, sí, pero no tienes que resolverlo todo de una vez. Solo necesitas actuar con lucidez en el siguiente paso, uno por uno, una decisión serena tras otra, y así, incluso rodeado de destrucción, comienzas la reconstrucción. El estoico en el caos es como el capitán de un barco en plena tormenta. No grita, no culpa al mar, no maldice al viento, ajusta las velas, grita órdenes firmes, protege a su tripulación, y cuando la tormenta pasa, porque siempre pasa, emerge no solo con vida, sino más fuerte, más sabio, más respetado. Esa imagen no es fantasía, es práctica, es filosofía en acción. Tú puedes ser ese capitán, tú puedes ser ese puerto seguro, para ti, para los demás, para el mundo, y aún más, mantener la calma en el caos
es un servicio, un don, un ancla para quienes te rodean. Cuando te niegas a ser arrastrado, cuando mantienes la dignidad en medio de la ruina, inspiras sin decir una palabra. Te vuelves una referencia, un faro, una columna, no para parecer superior, sino porque entendiste que, si el mundo enloquece, la cordura es un acto revolucionario, y el primer paso de esa revolución comienza por dentro. Así que la próxima vez que todo parezca derrumbarse, cuando la vida te acorrale, recuerda, tú no eres el caos. Eres quien lo atraviesa, eres el punto inmóvil en medio del vendaval. Eres quien actúa cuando todos se paralizan. Eres el estoico, aquel que siente, sufre, tiembla por dentro, pero decide con claridad. Porque entrenaste el alma para ser firme cuando todo vacila. Porque construiste dentro de ti un lugar donde ni siquiera el colapso del mundo puede entrar. Hemos llegado a la cima de la montaña. Después de enfrentar la ira, el miedo, el dolor, la pérdida, el caos, surge por fin la figura de aquel que aprendió a mantenerse en pie mientras el mundo se retorcía a su alrededor. Aquel que cayó, sí, pero que no se perdió. Que lloró, pero no se doblegó. Que fue traicionado, pero que nunca dejó de confiar en su propia luz. Este es el hombre inquebrantable, no porque sea inmune al sufrimiento, sino porque lo ha transmutado, no porque sea perfecto, sino porque es completo, un ser forjado en el fuego de su propia mente, esculpido por las caídas, entrenado en los silencios, un maestro de sí mismo. El hombre inquebrantable no es arrogante, es sereno, no necesita demostrar nada, no grita para ser escuchado, no suplica para ser amado. Camina con firmeza porque conoce su propio valor, y ese valor no proviene del estatus, ni de la apariencia, ni de la riqueza. Proviene de la coherencia, de la fidelidad a principios que no se doblan ante las circunstancias. Actúa con justicia incluso cuando nadie lo ve. Elige la templanza incluso cuando todo alrededor incita al exceso. Cultiva la sabiduría porque sabe que el mundo es un flujo, y quien no aprende se ahoga. Este hombre, o mujer, o ser humano que elige este camino, es un faro en tiempos donde todos se pierden. No es perfecto, pero está presente. No lo controla todo, pero domina lo que importa. No evita el dolor, pero lo atraviesa con la cabeza en alto. Y, sobre todo, entiende que la vida no es un campo de confort, sino un campo de entrenamiento del alma. Cada día, un ejercicio. Cada pérdida, una lección. Cada frustración, una oportunidad de superación. Cada silencio, una invitación a la introspección. El hombre inquebrantable vive con intención, despierta con propósito, actúa con claridad, habla con precisión, elige con conciencia. Entiende que el mundo puede ser duro, pero eso no le autoriza a endurecer el corazón. Ama con profundidad, pero sin dependencia. Lidera con firmeza, pero sin imposición. Perdona, porque entiende que aferrarse al rencor es encadenarse a uno mismo. Se posiciona, pero con humildad. Y cuando se equivoca, no se esconde. Aprende, se levanta y sigue. Lo que lo hace invencible no es la ausencia de dolor, sino la manera en que lo transforma. Lo que lo hace libre no es tenerlo todo bajo control, sino vivir en paz con lo incontrolable. Lo que lo hace raro no es ser admirado, sino ser íntegro cuando nadie lo observa. Y cuando el mundo intente arrastrarlo de vuelta a la mediocridad, a la furia, a la desesperación, sonreirá, porque se conoce a sí mismo, porque ya ha estado ahí, y ha elegido no vivir más a merced de las mareas externas. Esa construcción es eterna, no tiene punto final. El alma inquebrantable no nace lista, se esculpe día tras día en elecciones invisibles, en pensamientos que decidimos no alimentar,
en sentimientos que elegimos comprender en lugar de reprimir, en palabras que decidimos no decir, en silencios que aprendimos a valorar, en límites que finalmente aprendimos a imponer, y en actitudes que discretas o grandiosas revelan: no soy esclavo del mundo, soy dueño de mí mismo. Y si has llegado hasta aquí, entiende, esa fuerza ya está dentro de ti, siempre ha estado. Lo que cambia ahora es que lo sabes. Sabes dónde buscarla, sabes cómo cultivarla, sabes que la filosofía no es teoría, es práctica viva, que el estoicismo no es frialdad, es libertad, que la serenidad no es pasividad, es fuerza centrada, que el autocontrol no es represión, es elección consciente, y que la vida con todo su dolor, injusticias y caos, aún puede ser el escenario de una existencia virtuosa, firme, significativa y profundamente tuya.